La vendieron como si fuera un trapo viejo, por no poder dar hijos. Pero cuando cayó al desierto, al borde de la muerte, fue recogida por un apache viudo, padre de gemelos, que no creía en el amor. Y sin querer, esa herida sin voz se volvió madre y dueña de su destino. Antes de comenzar este amor de época, suscríbete, deja tu like y comenta maternidad. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos compartiendo historias como esta. Gracias por ser parte de esta familia. Año 1858. Hacienda Las Palmeras, al norte de México. Las campanas repicaban en lo alto de la capilla como si anunciaran un funeral. No el de un cuerpo, sino el de un alma que aún respiraba. Isadora Castañeda caminaba con la cabeza en alto, aunque por dentro se desmoronaba. Su vestido marfil, bordado con hilos de esperanza, apenas ocultaba la vergüenza que llevaba grabada en la piel. A sus 27 años, Isadora ya había aprendido que la belleza no salva a una mujer cuando su vientre no florece. Durante 2 años fue la esposa ejemplar de Julián del Villar, heredero de una de las familias más poderosas del norte. Aprendió a callar, a bordar silencios en las cortinas, a poner azúcar en las palabras aunque le supieran a sal, pero no pudo dar un hijo. Y en aquella época eso bastaba para convertir a una mujer en un objeto defectuoso, inútil, intercambiable. Doña Fermina del Villar, su suegra, la había observado desde el primer día con la frialdad con la que se examina una mercancía. Es delicada, demasiado blanca, demasiado letrada. No es de las que dan hijos fuertes, había susurrado tras la boda. Nadie la contradijo. Y ahora, frente a todo el pueblo reunido en la plaza, Isadora era entregada como pago, como si su dignidad pudiera saldarse con escrituras de tierra. Con esto saldamos la deuda, dijo doña Fermina con voz de piedra, extendiendo la mano hacia un hombre grueso, sudoroso, de dientes amarillentos y mirada turbia. Llévesela, ya no nos pertenece. Isadora no lloró, ni un solo sollozo escapó de sus labios partidos, pero su alma crujió por dentro como madera mojada al fuego. Nadie la defendió. Su esposo no asistió. Las amigas de sociedad que alguna vez la rodearon bajaron la vista, y las criadas, que tanto la querían, fueron silenciadas con amenazas. El comerciante, don Gregorio, la tomó del brazo sin delicadeza y la empujó hacia una carreta sucia, entre sacos de maíz y herramientas oxidadas. El aire olía a despedida y a injusticia. Mientras se alejaban por el camino polvoriento, Isadora se volvió una última vez. La hacienda, su prisión dorada, se hacía cada vez más pequeña en el horizonte, y aún así, ella no la echó de menos, porque en algún rincón profundo de su alma algo se encendía. No era odio, ni resignación, era una semilla, frágil, dormida, pero viva. Lo que ella no sabía es que su historia apenas comenzaba, y que muy lejos de allí, en un rincón olvidado del desierto, el destino ya respiraba con forma de hombre y de libertad. Durante días, el chirriar de las ruedas de la carreta fue el único canto que acompañó a Isadora en su exilio silencioso. Don Gregorio, su supuesto nuevo dueño, no hablaba más que para escupir órdenes entre dientes, y ni una vez la miró a los ojos. No era necesario. Para él, ella no era una mujer, sino un pago, una carga viva. Las noches eran frías, sin mantas ni palabras, y los días abrasadores quemaban su piel pálida hasta volverla cobre. Su vestido, otrora símbolo de pureza, ahora era una costra de polvo, y su cabello, antes peinado con cuidado por criadas obedientes, colgaba en nudos resecos sobre sus hombros. El paisaje cambiaba con rapidez. Atrás quedaban los campos ordenados, los caminos empedrados, las capillas blancas y las casas con balcón. Ahora solo había cactus, piedras, sol y silencio. Un silencio que empezaba a hacerse costumbre y consuelo. Isadora no preguntó a dónde iban. Ya no le importaba. Ya no esperaba nada. Lo único que conservaba era o seu nome, e sua dignidade, ainda que trincada,
esa dignidad que, inexplicablemente, seguía recta en su espalda, aun cuando su futuro parecía un abismo sin fondo. Al sexto día, sin una explicación, don Gregorio la empujó fuera de la carreta en mitad de un sendero polvoriento. Le lanzó un pedazo de pan duro, una cantimplora vacía y un gesto desdeñoso. «Ya no me sirves, que te coman los coyotes», gruñó, azotando las riendas del caballo y perdiéndose en la distancia. Isadora quedó sola. El sol ardía como si quisiera borrarla de la tierra. Dio unos pasos tambaleantes, sin rumbo, sin sombra, sin norte. Sus pies, hinchados y heridos, se hundían en la arena caliente. El sudor le corría por la espalda como cuchillas. Sus labios partidos apenas lograban abrirse para murmurar una oración antigua que ya no recordaba bien. Y entonces cayó. No gritó. Solo cerró los ojos y dejó que la tierra la recibiera. Fue allí, entre cardones y piedras, donde el destino decidió mostrar su primer rostro. Dos sombras pequeñas se acercaron en silencio, pies descalzos, pasos cautelosos. Dos niños de piel morena y ojos de fuego, vestidos con telas sencillas y collares de cuentas, la miraban como si hubieran encontrado un espejismo. «¿Está dormida?», preguntó uno. «No, está rota», respondió el otro. Corrieron de vuelta por entre los arbustos, descalzos como gacelas, y minutos después regresaron con un hombre distinto a todo lo que Isadora había conocido, alto, fuerte, de mirada oscura como la noche sin luna y piel que llevaba las historias del sol. En su rostro no había curiosidad ni ternura, solo cautela, una quietud animal, como quien ha visto demasiadas guerras para confiar en lo frágil. Él se agachó a su lado. No la tocó, no la llamó, solo la observó, y al cabo de un largo silencio, decidió levantarla en brazos. Fue entonces cuando Isadora, entre el delirio y la fiebre, susurró apenas una palabra, creyendo que era una alucinación. «¿Eres un ángel o la muerte?». Él no respondió, solo caminó. La llevó consigo sin promesas, sin explicaciones, sin palabras, y sin saberlo, aquel paso silencioso marcó el comienzo de una historia que ningún río, ningún desierto y ningún dios podría borrar. Isadora despertó con el olor de la leña quemada flotando en el aire, mezclado con un perfume nuevo. A tierra húmeda, a hierbas frescas, a algo salvaje pero cálido. Parpadeó lentamente. Estaba recostada sobre una cama rústica hecha de pieles suaves y mantas tejidas a mano. El techo era de madera trenzada y paja, y por entre las rendijas se colaban rayos tímidos de sol. Durante un instante pensó que había muerto, que aquello era una especie de limbo hermoso y humilde. Pero entonces sintió la punzada seca de la sed en la garganta y supo que seguía viva. Frente a ella, los dos niños la miraban en silencio. Uno de ellos sostenía una taza de barro humeante. «¿Puedo dársela?», preguntó el menor, con voz apenas audible. Pero antes de que pudiera moverse, la figura del hombre apareció en la entrada, alto como un roble y tan firme como una roca antigua. Su sombra llenó la choza, y su sola presencia hizo que los niños bajaran la vista con respeto. En sus ojos no había dulzura, solo un tipo de fuerza que no pedía permiso para existir. «Déjala, ella no es de aquí», dijo con voz grave, en un español marcado por un acento indígena profundo. Y sin embargo, no sonaba a rechazo, sonaba a advertencia, a distancia. Los niños obedecieron. Dejaron a Taza sobre una piedra y salieron corriendo, descalzos como siempre. Isadora intentó incorporarse, pero su cuerpo aún era débil. El hombre no la ayudó, no la tocó. Solo se acercó lentamente, la observó en silencio, y luego con un gesto pausado colocó a sus pies una jarra con agua fresca y un puñado de tortillas envueltas en tela de lino. «Puedes quedarte aquí, pero cuando te cures, te irás», dijo sin levantar la voz. Isadora lo miró. Aquellos ojos negros parecían esconder séculos de dolor, pero también algo quebrado, como si una parte de él ya no creyera en nada, ni en el amor, ni en la redención.
ni siquiera en sí mismo. ¿Cuál es su nombre?, preguntó ella con la voz aún seca. Tomás Tenoch Valdivia, un nombre que sonaba a dos mundos cruzados, cristiandad y linaje apache, fuego y frontera, un hombre dividido por raíces y cicatrices. Ella quiso agradecerle, pero él ya había salido. Durante días, Tomás apenas aparecía. Entraba y salía sin decir nada. Solo los niños, gemelos idénticos de ojos brillantes y risas ocultas, se quedaban con ella, acercándose poco a poco. Uno traía flores silvestres, el otro le enseñaba a decir palabras en lengua apache. Isadora comenzó a sonreír. Primero a ellos, luego al cielo, luego a sí misma. Al tercer día ya podía caminar. Salió tambaleándose de la choza y vio a Tomás arrodillado junto al río, lavando pieles con las manos firmes. Los músculos de su espalda se tensaban con cada movimiento. Parecía parte del paisaje, como si hubiera nacido del mismo barro que lo rodeaba. Ella se acercó, pero mantuvo distancia. ¿Por qué me ayudó? Él no respondió de inmediato, solo siguió lavando. Luego, sin mirarla, dijo: porque mis hijos te encontraron, y yo no abandono lo que llega a mis manos sin malicia. Isadora sintió que algo se removía en su pecho, no por las palabras, sino por el vacío entre ellas. Él no le preguntó su historia, ni de dónde venía, ni qué le habían hecho, como si supiera que algunas heridas no necesitan ser contadas, solo respiradas. Esa noche, mientras los niños dormían, ella salió al claro donde el fuego crepitaba. Tomás estaba sentado, tallando una figura de madera. Sus dedos trabajaban con precisión, pero su mirada estaba lejos. Isadora se sentó al otro lado del fuego, en silencio, y durante horas, ninguno de los dos dijo una sola palabra. Pero en ese silencio, algo se sembró. Una tregua, un suspiro compartido, una grieta en la soledad, porque él no tocaba, pero empezaba, sin saberlo, a mirar. Y ella, que había sido vendida como un objeto sin alma, empezaba a sentirse vista. Los días comenzaron a tejerse como hilos de viento entre los árboles. La vida en aquella aldea escondida entre montañas era sencilla, pero profunda. El aire olía a humo de fogatas y a savia recién cortada. El canto de los pájaros rompía el amanecer con dulzura, y al caer la tarde, el susurro del río parecía contar secretos olvidados por los hombres. Isadora, poco a poco, fue dejando de ser una extraña. No porque alguien se lo dijera, sino porque la tierra misma empezaba a reconocer sus pasos. Los gemelos, Kiani y Damián, se convirtieron en su sombra. La tomaban de la mano, le traían semillas, le enseñaban a distinguir el maíz del sorgo, el cactus bueno del venenoso. Le reían con los ojos como si presintieran que su risa aún estaba en recuperación. Tomás los observaba desde lejos, no intervenía, no corregía. Pero cada noche, su mirada buscaba los ojos de Isadora cuando creía que ella no lo notaba. Y ella lo sabía, lo sentía en la piel, como un roce sin contacto, como una presencia que no necesitaba palabras. Él seguía sin tocarla, pero la forma en que dejaba un cuenco de sopa cerca del fuego cuando ella estaba cansada, la manera en que cubría con mantas a los niños mientras ella dormía, el silencio respetuoso con el que pasaba a su lado. Todo eso hablaba más que 1000 frases vacías. Una tarde, mientras lavaba ropa junto al río, Isadora se quedó quieta, contemplando su reflejo. Su rostro estaba distinto, más delgado, más curtido por el sol, pero también más vivo. Tocó con los dedos su mejilla y se dio cuenta de que no se reconocía como la mujer que había salido de aquella hacienda en ruinas. Ya no era una esposa descartada, ni una posesión intercambiada. Era algo nuevo, algo que aún no tenía nombre, pero que la hacía respirar con más hondura. Esa noche, al regresar a la choza, encontró sobre su lecho un pequeño objeto envuelto en tela. Al desenvolverlo, descubrió una figura tallada en madera, una mujer con el cabello largo al viento, los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos cerrados, una mujer serena y sola.
Isadora no necesitó preguntar quién la había hecho. Salió sin hacer ruido, caminó hasta la fogata donde Tomás tallaba en la penumbra y se sentó frente a él, como tantas otras veces. Esta vez, sin bajar la mirada. «Gracias», susurró apretando la figura contra el corazón. Tomás no respondió, pero por primera vez levantó la vista. Y sus ojos se encontraron. No hubo sonrisas, no hubo gestos, solo ese instante suspendido donde dos soledades se reconocen y se respetan. Desde entonces el silencio entre ellos cambió, dejó de ser una muralla y se volvió un puente. Él seguía sin hablar mucho, pero empezaba a quedarse cerca más tiempo, a traerle raíces dulces cocidas bajo ceniza, a escucharla cantar bajito cuando pensaba que nadie la oía. Y una noche, mientras la luna derramaba su luz sobre el valle, Isadora lo vio acercarse al río. Él se arrodilló, sumergió las manos y las llevó a su rostro, como si necesitara purificarse, como si quisiera olvidar algo. Ella lo observó sin interrumpirlo, pero en su pecho una certeza comenzó a crecer. Aquel hombre no estaba roto. Solo tenía miedo de volver a sentir, y quizás, solo quizás, ella había venido a enseñarle a recordar. El viento comenzó a cambiar, no solo en el aire, sino en las entrañas del destino. Isadora lo sintió primero en la forma en que las aves dejaban de cantar antes del atardecer, luego en los susurros de las mujeres de la tribu que hablaban en voz baja cuando ella pasaba, y después en los sueños, porque empezó a soñar con la hacienda, con las paredes de piedra que se derrumbaban, con el rostro de doña Fermina que ardía sin consumirse, repitiendo una y otra vez: «Nada florece en ti, nada vive». El pasado no había muerto, solo dormía, y estaba despertando. A kilómetros de allí, en el corazón podrido de la sociedad que la había desterrado, doña Fermina del Villar sorbía su chocolate espeso con los labios tensos, mientras sus ojos calculaban. Había recibido una carta sellada con barro y sangre, escrita por un peón del norte que había oído rumores. «La señora que usted entregó vive entre salvajes y ha sido acogida por un indio viudo, con hijos». El escándalo no tardó en crecer entre las paredes de la iglesia y los corredores de la alta sociedad. La esposa del difunto gobernador fue la primera en murmurar: «Isadora Castañeda, viviendo con un apache y criando a sus hijos, sin sacramento ni apellido». El veneno corrió rápido. Doña Fermina, que siempre había temido más el juicio social que la justicia divina, no lo soportó, no porque extrañara a Isadora, no porque sintiera remordimiento, sino porque su apellido estaba siendo manchado por la decisión de una mujer que, según ella, ya no debía ni respirar. Mandó llamar a su capataz, un hombre con manos de hierro y corazón de piedra. Le entregó una bolsa con monedas y una orden clara: «Tráela de vuelta, viva si es posible, pero que no regrese con vos». Mientras tanto, en la aldea, la calma se disfrazaba de rutina. Isadora comenzaba a sentirse parte del todo. Aprendía a hilar, a moler, a cantar en la lengua de las mujeres. Empezaba a entender que el amor no siempre llega como un beso, sino como una mirada que se queda, como una ausencia que duele, como un silencio que protege. Tomás, aunque seguía distante, ya no evitaba su presencia. Caminaban juntos al río, recogían ramas en el bosque. A veces él la observaba cuando ella reía con los gemelos, como si intentara recordar cómo se sentía esa luz en el pecho. Pero la sombra ya estaba cerca. Una noche, mientras el fuego dormía y la tribu reposaba, un disparo rompió la quietud. Un perro aulló. Los pájaros escaparon. Y Tomás salió de la cabaña como un relámpago. Isadora lo siguió, sin saber qué temía, pero sintiéndolo en los huesos. Y fue entonces cuando lo vio frente a la hoguera, con una flecha en la mano y el ceño endurecido. Al pie de un árbol, clavada en el tronco, había una señal, un símbolo apache invertido, una amenaza. Tomás lo sabía, no eran los suyos, era un mensaje de fuera, de los que odian lo que no entienden,
de los que creen que una mujer libre es un peligro y de los que no perdonan que un hombre indígena levante su casa con dignidad. Esa noche, mientras los niños dormían entre mantas y miedos, Isadora miró a Tomás como nunca antes y preguntó con la voz temblando: ¿Estás en peligro por mí? Él no respondió, solo se acercó a ella y por primera vez le rozó el rostro con la yema de los dedos, un toque leve, casi invisible, pero cargado de todo lo que hasta entonces había callado. No es por ti, dijo al fin, es por lo que representas, y no voy a dejar que te arrebaten eso. Ese fue el momento exacto en que algo cambió, porque ya no eran solo una mujer exiliada y un hombre roto. Eran dos seres marcados por la pérdida, pero dispuestos a luchar por lo que habían encontrado. Y lo que habían encontrado aún no tenía nombre, pero tenía raíz. El sol apenas asomaba entre las cumbres cuando Isadora se despertó con el corazón encogido, no por miedo, sino por presentimiento. Algo en la forma en que los pájaros no cantaban esa mañana, en el silencio de los árboles, en la quietud inquietante de los gemelos mientras desayunaban sin palabras. Hasta los niños sabían que el aire estaba distinto. Tomás salió temprano, pero antes de montar su caballo, volvió el rostro hacia ella. No dijo nada, no hizo ningún gesto, solo la miró, como si estuviera guardando su imagen antes de una batalla, como si esa mirada fuera su escudo. Y en ese instante, Isadora supo que había llegado el momento de conocer la verdad. Esa tarde, cuando él regresó con el polvo en los hombros y la mandíbula tensa, ella lo esperaba sentada junto al río, las manos sobre el regazo, el cabello trenzado con flores silvestres, como si con eso quisiera recordar que la belleza puede resistir incluso entre las ruinas. Él no se sentó, permaneció de pie, como un roble orgulloso pero cansado. «Necesito saber quién eres, Tomás», susurró ella sin reproche. «No lo que haces, sino lo que escondes». Tomás guardó silencio unos segundos eternos, luego bajó la mirada, como si pesara. «No soy solo apache», comenzó con voz grave. «Mi madre fue española, lo suficiente blanca como para que su familia la negara cuando quedó embarazada de un indio. Mi padre fue un guerrero, pero también un soñador. Creyó que podía unir dos mundos con amor. ¿Y no pudo?», preguntó Isadora suavemente. «Lo mataron por intentarlo». El viento sopló entre ellos, moviendo las ramas como dedos tristes. Tomás continuó con la voz más baja. «Crecí en el desierto, entre los que me llamaban mestizo con desprecio, y cuando me enamoré por primera vez, fue de una mujer como tú, de ciudad, blanca, de vestidos caros. Ella me amó a escondidas, y yo le di todo». Se detuvo, cerró los ojos. Murió al dar a luz a los gemelos. Isadora sintió que el pecho se le apretaba, no por celos, sino por la dimensión del dolor que él cargaba. «Desde entonces», dijo él mirándola por fin, «aprendí que los hombres como yo no deben amar a mujeres como tú, porque el mundo no lo permite, porque siempre hay alguien dispuesto a destruirlo». Ella se levantó lentamente, se acercó a él sin miedo, tomó algo de su bolsillo y extendió la mano. Era un pequeño relicario de oro, ovalado, antiguo, con iniciales grabadas que ya casi no se leían. «Era de mi madre», dijo ella. «Me lo dio antes de morir. Siempre lo guardé como quien guarda algo que no se atreve a entregar. Hasta hoy». Tomás lo tomó, sin entender. «¿Por qué me lo das?». «Porque si tú has aprendido a no amar, yo he aprendido a no confiar. Y creo que ha llegado la hora de desaprender, de empezar, aunque sea con las manos temblando». Por un instante, él quiso decir algo, pero las palabras se le deshicieron en la garganta. En lugar de hablar, cerró la mano sobre el relicario y la otra por fin la posó sobre la de ella. No hubo beso, no hubo promesas, solo ese gesto mudo, brutalmente íntimo, donde dos almas con grietas se ofrecían con dignidad. Esa noche, mientras las estrellas colgaban como hilos de esperanza sobre el cielo negro, Isadora sintió que el amor no siempre es un relámpago. A veces
es una raíz, profunda, lenta, inquebrantable. Y sin saberlo, al abrirle su historia, Tomás le había abierto también la puerta a algo que ni él creía merecer, la posibilidad de volver a florecer. Las estaciones empezaban a cambiar. El calor del desierto cedía lentamente a una brisa más suave, casi maternal, que acariciaba la aldea al caer la tarde. Las flores silvestres brotaban entre las piedras con terquedad, como si supieran que la belleza también puede nacer del abandono. Isadora sentía algo distinto en el cuerpo, una vibración nueva, tenue pero constante. No era fiebre, no era miedo, era un vacío redondo, hueco y profundo, que se abría justo bajo su ombligo cada vez que miraba a Tomás con ternura y se recordaba: no puedo darle hijos. Cada vez que los gemelos la llamaban madre en juegos inocentes, algo se desgarraba en ella con suavidad. No era dolor punzante, era una tristeza antigua, resignada, que flotaba en su sangre como un secreto que no podía callarse. Una noche, mientras molía maíz con las demás mujeres, sus ojos se nublaron sin aviso. Dejó caer la piedra de moler, temblando, y corrió al bosque sin decir palabra. Se arrodilló entre ramas secas y, con las manos cubriendo el rostro, rompió en llanto. No un llanto de furia, sino ese llanto silencioso de quien ya no tiene fuerzas para seguir fingiendo que no duele. No estaba sola. Una silueta se acercó entre los árboles, envuelta en un manto de lana teñido con tintes naturales. Era Mama Nayeli, la anciana sabia de la aldea. Su piel era como corteza y sus ojos dos pozos de tiempo. No dijo nada al principio, solo se sentó a su lado y le tendió una hoja de coca. «Tu cuerpo no está roto», susurró. «Solo está dormido, como el corazón de ese hombre al que tú miras con tanto cuidado». Isadora no respondió. «La tierra tiene secretos», continuó la anciana, «pero solo los revela a quienes se acercan sin orgullo. ¿Confías en mí?». Isadora asintió. Esa misma madrugada la llevó al río sagrado, un lugar oculto entre árboles espesos, donde el agua no corría como corriente, sino que cantaba, como si hablara un idioma que solo los antiguos podían entender. El lugar estaba rodeado de piedras cubiertas de musgo, y sobre una de ellas descansaba una vasija con humo perfumado de copal y flores. Mama Nayeli encendió una fogata circular. Colocó raíces, pétalos, cortezas. Luego, con lentitud, desnudó a Isadora como si le quitara no solo la ropa, sino también la vergüenza. «No hay pecado en querer dar vida», le dijo. «Solo hay amor. Y el amor mueve cosas que ni los hombres ni los dioses entienden del todo». Isadora entró al agua con los pies temblorosos. El río estaba frío, pero no hería. Era como si acariciara. La anciana vertió infusiones sobre su cabeza, cantó oraciones en lengua apache, y luego pintó su vientre con barro mezclado con savia y sangre de cacto. «Esta no es una promesa», advirtió. «Es un permiso. El río decide. Pero tú ya estás preparada para recibir». Las estrellas titilaban sobre ellas como ojos de espíritus. Isadora cerró los ojos y por primera vez en su vida no pidió un hijo. Pidió ser fértil para sí misma, para renacer, para sentir que su cuerpo era un templo y no una celda. Cuando salió del agua, sus piernas temblaban, pero su mirada brillaba, no de certeza, sino de esperanza. Mama Nayeli le colocó un collar de semillas negras y dijo: «Ahora regresa, no busques señales, vive, el milagro no siempre llega con ruido». Esa noche, al volver a casa, Tomás la esperaba despierto. No preguntó dónde había estado, solo se levantó, se acercó a ella y por primera vez, sin tensión, sin miedo, sin palabras, la abrazó. Fue un abrazo lento, de cuerpos que reconocen, de almas que se permiten. Y aunque ninguno lo sabía aún, en ese instante algo dentro de ella ya había comenzado a despertar, como una semilla bajo la tierra que pronto rompería el silencio. Después del ritual, los días comenzaron a pasar con un aroma diferente. Isadora despertaba más ligera.
como si el río le hubiera arrancado no solo la tristeza del vientre, sino también la de los hombros, la que pesaba en el alma. Y aunque no había señales visibles, ella sentía que algo había cambiado. En su cuerpo, sí, pero también en Tomás. Él la miraba distinto, no con deseo, no aún, sino con reconocimiento, como si de pronto la viera no como una huésped, ni como una mujer herida, sino como parte de esa tierra que él mismo había jurado proteger. Una tarde, mientras el sol se colaba entre las ramas altas, Isadora tejía sentada bajo un árbol, con los gemelos dormidos a su lado. Su rostro tenía la calma de quien no espera nada, pero está abierta a todo. Sus manos, aunque aún torpes con los hilos, ya no temblaban. Tomás la observaba desde la distancia. Tenía una canasta en una mano, llena de frutos del bosque, pero no se acercaba, solo la miraba. Ella, sintiendo su presencia sin necesidad de verlo, levantó los ojos. Sus miradas se encontraron y ninguno de los dos apartó la vista. Él dio un paso, luego otro y otro más. Cuando llegó junto a ella, no dijo palabra. Se agachó, le ofreció la canasta, pero ella no la tomó. En cambio, colocó sus dedos suavemente sobre los de él. Fue un roce leve, pero tenía el peso de todo lo no dicho. Tomás bajó la vista, como si algo le quemara por dentro. Luego, con una lentitud casi sagrada, alzó la mano libre y la llevó hasta el rostro de ella. Le apartó un mechón de cabello que el viento había despeinado, y entonces, sin buscarlo, sin anunciarlo, sin urgencia, la besó. Un beso sin hambre, sin exigencia. Un beso de alguien que no toca por conquista, sino por gratitud. Isadora cerró los ojos. Sus labios temblaron. Su alma también. Porque en ese beso no había fuego que devorara. Había ternura, reverencia, cuidado. Tomás se apartó apenas, como si temiera haber ido demasiado lejos, pero ella no se movió. Lo miró y sonrió. No una sonrisa de victoria, ni de alivio, sino esa sonrisa silenciosa de quien ha esperado tanto por algo, que ya no necesita pruebas para creer que es real. Aquella noche no durmieron separados. Él la condujo a su choza como si llevara entre las manos una ofrenda, y ella entró como quien cruza un umbral que no necesita velos ni campanas, porque el amor, cuando es profundo, no exige rituales. No hubo prisa. Se desnudaron sin vergüenza, no por lujuria, sino por deseo de mostrarse enteros, con cicatrices, con historias, con piel. Tomás la besó en los párpados, en los hombros, en las palmas, y ella le acarició el pecho, como quien lee un idioma antiguo, escrito con dolor y silencio. Hicieron el amor como solo lo hacen los que han sido rotos, y decidieron volver a creer. Al amanecer, Isadora despertó envuelta en el calor de su cuerpo, con la respiración de Tomás enredada en su cuello y la certeza, profunda, silenciosa, sagrada, de que nunca más volvería a ser tratada como una mujer vacía. Porque aunque aún no sabía si la vida crecería dentro de ella, algo mucho más grande ya había nacido, un hogar. La felicidad, cuando es verdadera, no grita, susurra, se esconde entre los detalles y florece donde antes hubo ceniza. Isadora y Tomás comenzaron a vivir como si el mundo no existiera más allá del bosque. Las mañanas estaban hechas de caricias mudas, de pan caliente y manos entrelazadas. Los gemelos la llamaban mamá sin pensarlo, y ella, sin miedo, respondía con una sonrisa que ya no dolía. Había aprendido a pertenecer, no por obligación, sino por amor. Pero el pasado no olvida tan fácil a quienes se atreven a ser libres, y la sombra de doña Fermina del Villar, que desde lejos ardía de vergüenza y rabia, ya había cruzado las fronteras. No soportaba la idea de que Isadora, esa mujer que había descartado como trapo viejo, viviera ahora bajo el mismo techo que un apache, criando hijos que no eran suyos y caminando con la cabeza en alto entre salvajes. Su orgullo herido la empujó al extremo. Usó su influencia. Compró favores. Contrató hombres sin alma y los vistió de justicia. Alegó demencia, deshonra
y blasfemia. Movió hilos invisibles con la furia de quien no tolera que una mujer que rompió sus cadenas siga viva y amada. Y así una mañana, mientras la aldea se preparaba para la celebración del solsticio, llegaron 4 jinetes, vestidos de autoridad, con papeles manchados por tinta y mentira. Exigieron a Isadora. Dijeron que era propiedad legal de la familia del Villar, que había huido, que estaba enferma, que debía ser devuelta, que su vida entre indígenas era una aberración moral. El corazón de Isadora se detuvo por un instante, no por miedo a ser llevada, sino por el eco antiguo de aquella humillación. Otra vez su voz siendo ignorada, otra vez su cuerpo siendo reclamado como mercancía, pero esta vez no estaba sola. Tomás se colocó delante de ella, firme como un muro. «Aquí nadie se lleva a nadie», dijo con voz de trueno. Los hombres bajaron de los caballos. Amenazaron. Uno de ellos intentó tomar a Isadora del brazo, y entonces ocurrió lo impensable. Isadora se soltó, se adelantó y alzó la voz. «¡Basta!». Todos se volvieron hacia ella. Durante años me dijeron que no servía, que no valía, que era menos por no poder dar vida. Me arrojaron como basura. Me vendieron, me humillaron y ahora vienen a rescatarme. ¿De qué? ¿De ser amada? ¿De ser feliz? Sus ojos brillaban como fuego mojado. Su voz no temblaba. «No soy propiedad de nadie, ni de una familia, ni de una ley, ni de una tradición. Soy mujer, soy libre. Y si quieren llevarme, van a tener que arrastrarme frente a los ojos de mis hijos». Hubo un silencio denso, vivo, y de pronto una a una, las mujeres de la aldea salieron de sus chozas, sin armas, sin escudos, solo con sus cuerpos y su decisión. Rodearon a Isadora como un círculo de tierra fértil, y entre todas, Mama Nayeli se adelantó con su bastón de hueso y palabras antiguas. «Aquí no se roban hijas del río, aquí las raíces se respetan». Los jinetes, superados en alma, retrocedieron, no por miedo a la violencia, sino a la dignidad. Se marcharon sin lograr lo que venían a destruir. Y esa noche, cuando el fuego danzó alto en el centro del poblado y los cantos llenaron el cielo de notas de libertad, Isadora bailó con los pies descalzos sobre la tierra. Tomás la miraba desde lejos, y en sus ojos, por primera vez, no había sombra. Había orgullo y gratitud, porque esa mujer que un día llegó rota, ahora era el corazón palpitante de su hogar. La victoria de Isadora no trajo calma, trajo ojos ajenos, envidiosos, llenos de rencor y vigilancia, porque una mujer que desafía su destino nunca queda impune, y cuando lo hace amada, protegida y sin bajar la cabeza, incomoda. Días después del enfrentamiento, la aldea amaneció con un silencio espeso, demasiado espeso. Ni los perros ladraban, ni los pájaros cantaban. Isadora se levantó inquieta. La ceniza de la noche anterior seguía humeando junto a la hoguera, y sin saber por qué, el pecho le dolía. No un dolor físico, sino un presentimiento agudo, casi maternal. Tomás ya no estaba, y entonces un grito rompió la mañana, un grito infantil, agudo, desesperado. Isadora salió corriendo, las chozas ardían, el humo subía al cielo como una lengua negra. El fuego devoraba los techos de palma, las mantas tejidas, los alimentos almacenados. Las mujeres gritaban, los niños lloraban, los hombres corrían entre llamas intentando salvar lo poco que podían. Un grupo de forasteros, rostros ocultos, manos manchadas de pólvora, había prendido fuego a la aldea en mitad de la madrugada. No vinieron a robar, vinieron a castigar. Y Tomás había sido quien se interpuso. Ella lo encontró sangrando cerca del establo, con la camisa rota y la respiración entrecortada. Tenía una herida profunda en el costado y los ojos empañados por el dolor. «No te duermas», susurró ella, hincándose a su lado, con las manos temblando. «No me dejes, Tomás. Por favor». Él la miró con ternura,
con esa ternura ruda que solo los hombres que han amado 2 veces conocen. «Estoy bien», murmuró aunque su voz no lo acompañaba. «Solo prométeme que si yo no vuelvo a levantarme, no olvidarás que fuiste libre». Ella negó llorando, apretando su mano contra la herida, intentando detener el río de sangre que no obedecía. «No digas eso», le rogó. «Vamos a salir de esta, juntos, como siempre, como prometiste». Él la miró y entre el humo y la sangre sonrió. «No prometí quedarme, pero sí luchar por ti, y eso ya lo hice». Pero Isadora no aceptó ese final. No ella, no ahora. Organizó a las mujeres. Cubrieron la herida con barro, hojas frescas, ungüentos de resina. Lo arrastraron hasta el río sagrado, lo colocaron bajo la sombra de los sauces. Rezaron, cantaron, hicieron de su amor una barricada contra la muerte. Durante 2 días y 2 noches Isadora no durmió, no comió, no lloró. Solo estuvo ahí, sentada junto a él, susurrándole historias, canciones, recuerdos. Y al amanecer del 3er día, cuando el fuego ya no olía a tragedia sino a renacimiento, Tomás abrió los ojos, vivo, débil, pero vivo. Ella rompió a llorar, pero no con desesperación, sino con gratitud, porque había resistido, él, ellos, su amor. Y mientras abrazaba su cuerpo herido contra el suyo, una náusea leve subió desde su estómago. No era el humo, ni el miedo, era un pequeño temblor de vida, un susurro que solo una mujer reconoce desde dentro. Y entonces lo supo. Estaba embarazada. El río no había mentido. La tierra había respondido. La semilla había despertado. Y esa nueva vida no venía a reemplazar nada, sino a sellarlo todo. Isadora caminaba descalza entre los arbustos, con las manos sobre el vientre y el corazón latiendo más fuerte que nunca. No había dicho nada aún, ni a Tomás ni a los niños, ni siquiera a mamá Nayeli. Pero su cuerpo lo sabía, lo celebraba en silencio. Sus pechos se volvían más sensibles, el olfato más agudo, las emociones más hondas. Todo dentro de ella se abría como una flor tímida bajo la primera luz del día. Una nueva vida crecía en su interior. Y esta vez no era una esperanza rota, era una verdad viva, un milagro. La noticia no fue gritada al viento, fue susurrada junto al río, con los pies sumergidos en el agua sagrada y los ojos cerrados. Isadora regresó sola al lugar donde había sido sanada. Se arrodilló y colocó en el agua flores silvestres, ramitas de albahaca, una piedra del primer collar que Tomás le talló. Y allí, con el alma desbordada, le habló al río. «Gracias, no por darme un hijo, sino por devolverme a mí misma». Cuando regresó a casa lo hizo envuelta en una túnica blanca, no por vanidad, sino porque así se sentía por dentro, pura, en paz, renacida. Tomás al verla dejó de trabajar. Se quedó quieto, con las manos cubiertas de tierra, y la miró como quien ve una aparición. Ella se acercó despacio, tomó sus manos, sucias y ásperas, las posó sobre su vientre. «Nos diste un hogar. Ahora yo te doy un hijo». Él no respondió de inmediato. Su rostro, curtido por la guerra y la pérdida, se quebró como barro seco al primer contacto con el agua. Se arrodilló ante ella, temblando. La besó en el vientre, luego en las manos, luego en el corazón. «Gracias por no rendirte», susurró con la voz quebrada. Y desde ese día, la aldea entera se transformó. Las mujeres tejían mantas especiales. Las niñas le cantaban canciones antiguas. Los gemelos recogían flores para dejar al pie de su lecho. La tribu no solo celebraba una gestación, celebraba una promesa, la continuidad de un amor que había desafiado todas las leyes, todos los límites. El día de la boda llegó cuando el sol estaba más alto y el cielo más limpio. No hubo campanas ni vestidos de seda, solo fuego, flores y un círculo de manos entrelazadas. Isadora vestía un traje blanco bordado a mano por las mujeres del pueblo, con hilos rojos que contaban su historia. El exilio, el dolor, la resistencia, el renacimiento. En el cabello llevaba plumas de águila y sobre el pecho
un colgante de madera con la forma de un corazón abierto. Tomás la esperaba junto al río, con los gemelos a su lado. Su camisa era sencilla, pero en sus ojos había un brillo nuevo. Ya no era el hombre que no tocaba, era el hombre que había aprendido a sanar sin destruir, a amar sin dominar. Cuando ella llegó, no hubo discursos, solo miradas, silencios sagrados y un juramento mudo que se selló en un beso. Y fue entonces, entre las flores y los cantos, cuando Isadora sintió que el pasado ya no dolía, porque había valido la pena, cada lágrima, cada rechazo, cada noche sola. Había valido la pena para llegar allí y sentir que ahora todo era suyo, su nombre, su cuerpo, su amor, su destino. Y mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo de oro el cielo, Tomás tomó su mano y la llevó al río una vez más. Se arrodillaron juntos. Él besó el agua. Ella colocó sobre la corriente un ramo de flores frescas. Y ambos, con las manos entrelazadas, agradecieron, no a un Dios específico, sino a la vida, a esa fuerza indómita que, cuando una mujer se niega a ser vencida, siempre responde. El día en que Isadora dio a luz, el cielo no rugió ni tembló la tierra. No hubo truenos ni eclipses, pero el aire se volvió más quieto, como si el mundo entero contuviera el aliento. La aldea amaneció envuelta en un silencio respetuoso, casi sagrado, mientras Mama Nayeli preparaba la choza con manos firmes y mirada sabia. Era el día en que una mujer que había sido entregada como carga se convertía en madre por elección del amor. El trabajo de parto fue largo, doloroso, como todo lo que vale la pena en esta vida. Isadora sudaba, gritaba, apretaba los dientes, y Tomás a su lado no se movía. Nunca había temido a los hombres, ni al fuego, ni siquiera a la muerte. Pero aquella batalla era distinta. Era ver a la mujer que amaba abrirse en dos para traer al mundo algo que solo ellos dos habían creado. Ella lo miró entre contracción y contracción, sus ojos llenos de furia, de dolor, pero también de fuerza. Una fuerza salvaje, ancestral, que ninguna nobleza ni apellido jamás le había permitido mostrar. Y en ese instante, Tomás lo comprendió. Nunca había conocido una mujer más poderosa. Cuando el llanto del bebé rompió el aire, no hubo gritos de júbilo. Hubo lágrimas, lágrimas silenciosas que corrían por el rostro de Isadora mientras sostenía en brazos a su hija, una niña, de piel canela, ojos cerrados y manos diminutas que buscaban instintivamente el pecho que ahora sí sabía nutrir. La llamaron Esperanza, porque no había nombre más justo para una criatura que venía de tanto dolor, y sin embargo, nacía rodeada de amor. Los gemelos entraron corriendo, descalzos, con ramos de flores en las manos. Se arrodillaron junto a la madre y la nueva hermana, como si entendieran que aquel momento era sagrado. Uno de ellos susurró, «Ya no estamos solos». Tomás, de pie junto a la puerta, no podía hablar. El colgante de madera que él mismo había tallado para Isadora colgaba ahora sobre la cuna tejida por sus propias manos. El fuego ardía suave, y por primera vez en su vida se sintió completo. Esa noche, bajo un cielo estrellado como nunca, Isadora salió a caminar sola. Llevaba a su hija envuelta sobre el pecho, protegida, dormida. Caminó hasta el borde del río. Se arrodilló, tocó el agua y sonrió. No como una mujer agradecida, sino como una mujer que por fin comprendía todo. Miró al cielo, a las estrellas, a la luna, y habló. No al río, no a los dioses, no al pasado. Se habló a sí misma. Me vendieron por no poder dar vida, pero el amor me enseñó a renacer. Y allí, entre árboles, fuego y agua, una nueva historia comenzaba. Una historia escrita por una mujer que no fue salvada por un hombre, sino por su propia decisión de no morir en el lugar donde la habían enterrado viva. Porque la libertad, el amor y la maternidad no le fueron concedidos. Ella los conquistó. Antes de irte, si esta historia te conmovió, ayúdanos a seguir compartiendo relatos
que honran el amor verdadero y la dignidad de quien lucha por renacer. Suscríbete, deja tu like y comenta la palabra maternidad aquí abajo. Cada gesto tuyo ayuda a que esta comunidad, formada por personas que amamos los romances de época, siga creciendo y emocionando corazones en todo el mundo. Gracias por ser parte de esta familia que siente con el alma.